en nombre de Interlat, Escuela Latinoamericana de Negocios en Internet, la Universidad Pontificia Bolivariana, nuestra comunidad CM Latam, les damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan por primera vez, a los que nos acompañan habitualmente en nuestros webinars y a Luis Alberto del Castillo que nos acompaña en la tarde de hoy. El día de hoy vamos a ver el webinar de cómo integrar la gamificación en el marketing digital. Voy a contarles un poquito sobre Luis Alberto del Castillo que está acompañándonos hoy. Él es profesional internacional de la Universidad EAFIT y ha dedicado sus últimos 15 años de su vida a emprendimientos en el marketing digital. Desde el 2007 ha hecho parte de los líderes de social media marketing en América Latina a través de su labor de investigador, emprendedor, columnista y consultor. Luis Alberto, desde el 2010, se ha especializado en gamificación de comunidades digitales a través de superlikers.com, que es su último emprendimiento. Vamos a tener 45 minutos de exposición del docente y 15 minutos al finalizar van a ser para preguntas. Luis Alberto, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y puedes iniciar. Hola Yerly, bueno, muchísimas gracias a ti, a Sebastián, a Pablo y a todo el equipo de Interlat por esta invitación y la oportunidad de compartir un poco de lo que hemos aprendido en este andar sobre lo que es la gamificación, o como ustedes pueden ver en pantalla, la ludificación como tal, que así se dice de hecho en español. El término correcto, como lo reconoce la Real Academia de la Lengua, o la traducción de gamification, que viene de game en inglés, es la ludificación. La ludificación, de hecho, o gamification, pues ustedes me disculparán si me refiero de una u otra manera, sea como gamification, como gamificación, como ludificación. Pero bueno, la gamificación se utiliza en muchas disciplinas. El marketing digital o el marketing es solamente uno de los campos en los cuales se ha implementado la gamificación. Suele implementarse también, por ejemplo, en recursos humanos, en procesos de formación de recursos humanos, en donde nosotros también tenemos experiencia con Superlikers. También se suele implementar incluso en los procesos educativos, hasta en la medicina. He escuchado yo que se suele aplicar la gamificación, pero bueno, obviamente pues nosotros aquí nos vamos a centrar en la materia que nos apasiona a todos nosotros, que es el marketing digital, y más específicamente pues el social media marketing, que es en el campo también en donde yo también pues he tenido bastante experiencia. Desde el año 2007 he venido creando comunidades digitales, comunidades principalmente en Facebook, propias y para clientes. Propias, tenemos en este momento más de 5 millones de fans. Algunos de ustedes conocerán I Love Bogotá, que es una de las, creo que es la comunidad más grande de Bogotá en Facebook, otra que se llama Colombia, tiene 2 millones de fans en Facebook, entre otras comunidades que realmente pues, nos ha permitido acumular una amplia experiencia, además de servirle a clientes, tanto pequeños, medianos y grandes marcas y agencias también en sus estrategias de social media marketing. Esta presentación entonces la vamos a dividir en 11 partes, como ustedes pueden ver. Primero vamos a aterrizar el concepto y la definición de lo que es la gamificación. Después vamos a ver en dónde se aplica pues la gamificación. Ya les acabo de decir brevemente por encima en los principales campos en los que se aplican. Vamos a ver también los diferentes tipos de estrategias, campañas y programas gamificados que se suelen usar en el marketing digital, principalmente en social media marketing. Vamos también a hablar un poco de lo que son los 4 tipos de participantes o de jugadores. En la teoría que ya hay sobre gamification ya se dice que hay estos 4 tipos de personas que nosotros debemos tener en cuenta, esos 4 tipos de perfiles a la hora de diseñar y de implementar las estrategias de gamificación. Vamos también a aprender un poco sobre lo que es gamificación 1.0 y la que ya en este momento es posible, que es la 2.0. Vamos a hablar un poco también sobre las herramientas que hay en este momento
para lanzar, para diseñar, administrar y lanzar estrategias de gamification. Vamos a hablar también un poco sobre cuáles son el paso a paso y el checklist de planeación antes de lanzar una estrategia gamificada. Y una parte muy importante, y de hecho es de donde también muchas personas fallan a la hora de lanzar una estrategia de gamification, es no definen, no saben y no definen cuáles son los indicadores claves de éxito, los KPIs de una campaña o un programa gamificado, para que nosotros sepamos si una campaña fue exitosa o no fue exitosa. Posteriormente vamos a hablar un poco sobre lo que son los embudos de las campañas gamificadas y de las comunidades digitales en redes sociales. Y de hecho, aquí hablamos más que un embudo, es una pirámide. Y es una guía, esta es una gráfica que nos va a ayudar a ver si realmente qué tanto nos fue y qué tanto valor logramos generar con estas campañas o programas gamificados. Después vamos a hablar sobre lo que son las funciones del Game o del Campaign Manager, que son muy parecidas a las del Community Manager, con la diferencia de que aquí el Campaign Manager no está enfocado a atender a una comunidad de fans ni a una comunidad de seguidores en Twitter, sino a una comunidad de jugadores y de participantes. Y por último, les voy a compartir con ustedes un poco los tips para vender estrategias gamificadas, porque de hecho es lo que es lo que hacemos nosotros en Superlikers. En Superlikers vendemos la plataforma, la promocionamos, pero más que la plataforma, son estrategias de gamificación, sea de corto plazo o de largo plazo, y voy a compartir un poco con ustedes estos tips para que pues puedan también venderlos ustedes, sea que trabajen con agencias o sea que sean freelance y profesionales de marketing digital independientes. Empezamos entonces un poco viendo qué es la gamificación o la ludificación. Tenemos aquí dos definiciones básicas, una que la da Wikipedia, que la define como el uso de técnicas y dinámicas propias de los juegos y el ocio en actividades no recreativas. Y hay un proveedor o una plataforma especializada en gamification norteamericana que de hecho ha recaudado mucho dinero y se llama Batchville. Yo creo que es la plataforma más grande sobre gamification que hay en Estados Unidos. Y Batchville la define como dinámicas de juegos aplicadas a experiencias no lúdicas con el fin de inducir a un determinado comportamiento por parte del público objetivo y así alcanzar un determinado objetivo. Yo creo que estas dos definiciones no pelean entre sí, de hecho son muy parecidas. Básicamente, pues en nuestras propias palabras, yo defino la gamificación como el arte o la disciplina de incorporar elementos de los juegos y principalmente de los videojuegos a escenarios que no son juegos, a escenarios que no son lúdicos. En este caso, por ejemplo, el social media marketing no es un escenario de juego, aunque sí es de entretenimiento, de hecho por ahí podría decirse que es algo lúdico de entretenimiento, pero no es un juego como tal. Entonces aquí nosotros lo que vamos a ver es justamente cómo podemos aplicar la gamificación a la disciplina que nos interesa, que es el social media marketing. Ahora, cuando hablamos de gamification orientado hacia las empresas, que es en donde nosotros tenemos la oportunidad de comercializar y utilizar la gamificación, porque de hecho aquí, hasta lo que yo tengo entendido, no hay desarrolladores de juegos. Nosotros los estamos acá en este webinar, somos principalmente profesionales del marketing digital o aspirantes o amateurs del marketing digital, trabajamos con agencias o trabajamos con marcas o somos freelance o por lo menos, al menos estamos un poco interesados en aprender un poco sobre el tema. Y aquí realmente nosotros tenemos la oportunidad de aplicar la gamificación a clientes, a marcas, a empresas. Y cuando hablamos de empresas, las empresas pueden aplicar la ludificación a dos tipos de públicos. Uno es el público externo, que es en donde reside, por ejemplo, las comunidades nuestras en redes sociales. El público externo es todo el público al que atiende la empresa. Son los clientes, son los seguidores de redes sociales, son los suscriptores, son audiencias digitales. Y por otro lado tenemos el público interno, que son las personas que pertenecen a la organización y las que hacen posible que se presten los productos o los servicios que presta la empresa. Entre el público interno tenemos empleados, vendedores, distribuidores, representantes, agencias, etcétera, etcétera. La gamificación se puede aplicar a cualquiera de estos dos públicos, pero principalmente nosotros acá en este webinar nos vamos a enfocar en lo que es la aplicación de la gamificación a los seguidores en redes sociales y audiencia digital principalmente. Y cuando hablamos de los seguidores, perdón, de los seguidores en redes sociales, nosotros tenemos distintos objetivos que queremos alcanzar
cuando hacemos social media marketing. Hay marcas que están todavía en la etapa en las que quieren tener muchos fans y muchos seguidores y una gran cantidad de suscriptores. Hay otras marcas que ya están en el proceso de aumentar el nivel de engagement, en aumentar el nivel de monetización y ella o aumentar, por ejemplo, saber quiénes son esos fans, quiénes son esos seguidores y necesitan también pues perfilar todas esas comunidades para personalizar su estrategia de marketing digital. Entonces, cuando hablamos un poco de los objetivos del social media marketing y también de la gamificación, principalmente orientado a las comunidades en redes sociales, hablamos que necesitamos aumentar ventas, necesitamos aumentar registros, sean bases de datos o, por ejemplo, en personas que nos siguen en Facebook o en Twitter. Necesitamos aumentar los niveles de replicación que nos haga la gente en los miembros de nuestras comunidades. Necesitamos volver replicadores que comparten nuestro contenido, que retuiteen nuestro contenido, que se los envíen vía correo a sus conocidos, etc. También podemos aumentar el número de consultas que queremos que nos haga nuestra comunidad digital en relación a nuestra página web o a los productos o servicios que vendemos. Y ahora más importante que nunca, sobre todo en Facebook, necesitamos aumentar el engagement o la interacción continua. Porque como la mayoría de ustedes saben, si una persona no interactúa con una marca en Facebook, Facebook le va a disminuir el reach que tiene esa página de fans. Porque Facebook va a entender o va a interpretar de que si yo no hago like, o si no comento, o si no comparto ningún post de alguna página, o yo no hago clic en ella, pues no me interesa ese contenido y Facebook, como tiene que optimizar las publicaciones que hace en el newsfeed, pues va a eliminar ese contenido que yo como marca genero. Entonces, por eso es muy importante aumentar el nivel de engagement también. Y todos estos objetivos se pueden alcanzar por medio de la gamificación aplicada al marketing digital y principalmente al social media marketing. Ahora, cuando hablamos de una estrategia de gamificación exitosa, o sea, que queremos garantizar que realmente se cumplan los objetivos para los cuales pues, fue creado, nosotros debemos responder o debemos tener en cuenta estas bases, que son las que nos van a ayudar a definir exactamente o a diseñar nuestra estrategia pues, de gamificación. Pero antes de esto, de hecho, voy a saltarme un poco aquí. Les quiero mostrar un poco, bueno, cómo se aplica la gamificación a social media marketing. O cuando hablamos de aplicación de gamificación a social media marketing, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que muchos de ustedes han lanzado microconcursos o concursos en Facebook. Eso tiene un principio, o esos concursos pequeños que utilizamos, que lanzamos utilizando las mismas funciones de Facebook, donde rifamos un premio entre las primeras personas que respondan correctamente, por ejemplo, ahí mismo en el post en Facebook, pues ahí ya hay, por ejemplo, hay unos participantes. El término de participantes ya es un elemento clave de la gamificación. O sea, si hay un jugador o un participante, hay gamificación. Obviamente una gamificación básica, porque hay muchos tipos, hay gamificación básica, gamificación intermedia, gamificación avanzada y ya pues gamificación realmente pues ya a unos niveles ya profesionales que ya se saca por ejemplo los videojuegos. Pero por ejemplo cuando hablamos de Facebook y de social media marketing tenemos que los microconcursos o los microsorteos que usamos, que lanzamos usando las funciones propias de redes sociales se podrían considerar una práctica de gamificación, así no estemos usando puntos o ranking o niveles, etcétera, etcétera. Una gamificación básica, pero la gente está participando al fin y al cabo. Después tenemos los concursos, los sorteos de corta duración, que son de 1 a 4 semanas. Y por lo general para estos concursos o sorteos usamos aplicaciones. Acá ya también estamos hablando de una gamificación un poquito ya más avanzada, en la medida en que también tenemos unos participantes, en la medida en que hay una dinámica, hay unas instrucciones, hay unas reglas que seguir, y obviamente, pues eventualmente también les podemos añadir ya más elementos de gamificación, como son los puntos, o como son las medallas, o el ranking, o los trofeos, etcétera, etcétera. Posteriormente tenemos ya los concursos, los sorteos de mediana duración, que duran de 5 a 16 semanas. Aquí ya estamos hablando principalmente ya de campañas un poco ya más largas, más complejas, que normalmente se suelen dividir en retos un poco más cortos. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hacemos una sola campaña de tan larga duración, o sea, de 5 a 10 semanas, se vuelve demasiado pesado, pero se pueden dar que una marca requiera
todo este tiempo para cumplir los objetivos que necesita cumplir a través de una campaña. En ese caso, estas campañas se suelen dividir, como les decía, entonces ya en otros concursos, en otros retos un poco más cortos, de una semana de duración en promedio, por ejemplo, y ya digamos que se configura también una estrategia pues, de gamificación. En Superlacas también, por ejemplo, tenemos experiencia con carreras de observación, que ya combina lo que son las actividades online, en Facebook, en redes sociales, con actividades offline. Estas carreras de observación pueden durar también un mes, 2 meses, 3 meses, más o menos, y también suelen dar muchos, pues muy buenos resultados. Hace parte de la gamificación en la medida en que también hay una participación, están los participantes, hay una competencia entre los distintos participantes, eventualmente puede haber un ranking, los participantes van progresando en la carrera, sea que ganen puntos, sea que encuentren las pistas, sea que ganen medallas, etcétera, pero eso también es otra manera de implementar la gamificación al marketing digital. Tenemos los programas híbridos, que es, como yo les comentaba ahorita, como que son parecidos a los concursos sorteos de mediana duración de 5 a 16 semanas, que combinan justamente las dinámicas de corto y de largo plazo. Finalmente, de hecho, en nuestro caso, nosotros los asimilamos más bien a lo que son programas de fidelización que también incorporan concursos. Y digamos que, por ejemplo, nosotros en este momento tenemos un cliente que tiene un programa de fidelización, pero que lanza concursos permanentemente y que los ganadores de los concursos ganan puntos para su programa de fidelización. Y ahí ellos están combinando lo que son una dinámica o un programa de largo plazo, como es un programa de fidelización que a su vez es gamificado porque no solamente tiene puntos, sino que también tiene elementos de los juegos como ranking, etcétera, y programas de corta duración. Y por último tenemos los programas de fidelización finitos o infinitos, que ya prácticamente son ya estrategias ya de largo plazo, hacen parte ya de la política de la marca o de la empresa de recompensar a sus clientes, tal y como lo hacen, por ejemplo, el programa de Life Miles de Avianca o los programas de puntos del éxito de Carulla, etcétera, etcétera. Y en la medida en que nosotros le añadamos elementos de gamificación, pues hacen parte también pues, de lo que es gamification, porque un programa de fidelización, además de tener puntos, y por ejemplo el de Avianca Life Miles tiene niveles o tiene categorías, que también es otro elemento pues, que se utiliza pues, en los juegos, le podemos añadir también pues, lo que son ranking y otras maneras de recompensar o de reconocer el progreso y el esfuerzo que hagan los participantes en el programa. Ya sabiendo entonces los distintos tipos de programas o las distintas maneras como implementamos gamification al social media marketing, ahora sí podemos ver cuáles son las bases pues, para definir una estrategia de ludificación exitosa. Primero, lo obvio. De hecho, estas bases, algunos de ustedes las van a encontrar muy obvias, pero muchas veces se nos olvidan. Obviamente tenemos que definir cuál es el objetivo, qué es lo que queremos, sea que lancemos un concurso, o sea que vayamos a lanzar todo un programa de fidelización gamificado, debemos definir cuál es el objetivo, sea aumentar ventas, aumentar registros, aumentar perfilación de nuestras comunidades digitales, aumentar ruido o engagement de nuestras comunidades digitales, etcétera, etcétera. Segundo, debemos establecer, una vez nosotros tenemos establecido, bueno, ¿por qué quiero yo establecer una estrategia de gamificación? ¿Cuál es el objetivo que yo quiero alcanzar? Pues obviamente tenemos que ver cuál es el público potencial que va a participar, cuáles son los participantes potenciales que van a participar realmente en el programa. Y aquí estamos hablando de que debemos tener en cuenta de que hay muchas personas que no juegan, hay muchas personas que no participan en los concursos, hay muchas personas que realmente no les gusta dedicarle tiempo a dinámicas online para ganarse algo. Pero hay otras que sí, y de hecho muchas veces uno suele creer que, por ejemplo, las personas mayores de 50 años no juegan o no participan, y qué va. Nosotros, la experiencia que tenemos es que esas personas de mayores de 50 años participan y tienen muchísimo tiempo para poder participar en todas estas dinámicas y eso. Por otro lado, debemos definir, bueno, ¿cuál es el plan de incentivos? Por ejemplo, los premios. ¿Cuáles son los premios? ¿Son los premios acordes al público participante? Obviamente que si yo tengo una dinámica que va dirigido a adolescentes, no les puedo dar no los voy a incentivar o los voy a animar a que participen con premios que no sean acordes a su edad, por ejemplo. Pero no hablemos solamente de premios. De hecho, se dice en la gamificación, en la teoría de la gamification, que las mejores
campañas o programas gamificadas son aquellos donde no hay premios reales, sino incentivos virtuales y donde la gente participa más que por los premios o por los incentivos, por la propia experiencia, como suele suceder con los videojuegos. Los videojuegos no nos dan premios reales, no nos dan, digamos que, incentivos que podamos tocar o que podamos vender, pero nos enganchan porque la experiencia de jugarlos realmente es bastante entretenida. Entonces, de hecho, una buena estrategia de gamificación tiene que incorporar unos buenos mecanismos de incentivos que pueden ser virtuales, también reales, para que pues esa sea la zanahoria que mueva a los participantes a realizar todas las acciones que nosotros queremos que hagan con base en las dinámicas. Obviamente tenemos que definir cuál es la dinámica, sea de corto plazo o de largo plazo, dependiendo del tipo de estrategia de campaña gamificada que nosotros vayamos a lanzar. En ese orden de ideas, la dinámica puede ser desde una dinámica muy sencilla, como por ejemplo las que se usan mucho en Facebook, de que sube tu foto y obtiene el mayor número de likes, dinámicas que de hecho están muy cuestionadas hoy en día, porque sabemos que atraen los cazapremios y realmente no nos generan tantos beneficios como las marcas. Pero bueno, esa es una de las dinámicas. Obviamente hay N dinámicas que uno puede establecer, dependiendo también de las herramientas con las que uno cuente, los presupuestos, los recursos, etc. Pueden haber una dinámica o pueden haber varias. Cuando hablamos de varias, pueden ser varias simultáneas, como por ejemplo que la gente tenga distintas maneras de participar haciendo distintas cosas simultáneamente, o no simultáneas, sino básicamente una detrás de la otra. Por ejemplo, también se suelen usar programas de fidelización o estrategias en las que hay concursos seguidos. Una semana hay un reto, otra semana hay otro reto, etcétera, etcétera, y así van cambiando las dinámicas. Con cada dinámica se apunta a un objetivo distinto y también le da una mayor, digamos que, variedad a las dinámicas que uno le pueda pues, ofrecer a los participantes. Después tenemos que definir, hombre, cuáles son las herramientas con las que contamos. Si solamente tenemos Facebook, es difícil realmente establecer una estrategia de gamificación. O si solamente tenemos nuestra lista de correo electrónico o nuestro WordPress, realmente es un poco complicado porque no vamos a tener herramientas que nos permitan lanzar una estrategia de gamification. Para ello, de hecho, las agencias profesionales suelen hacer desarrollos a la medida. El problema con los desarrollos a la medida es que no permiten, o normalmente un desarrollo a la medida permite poca flexibilidad para uno tomar decisiones en caliente o cambiar las dinámicas en caliente en caso tal de que una dinámica no me esté generando los resultados deseados. También el problema de un desarrollo a la medida es que además de que es costoso y toma bastante tiempo el desarrollo, requiere ingenieros, etcétera, etcétera, normalmente no se desarrolla lo que es el panel de control, el panel de las estadísticas, los reportes, etcétera, que todos son muy importantes para uno poder administrar eficientemente una campaña o un programa gamificado como tal. Por otro lado, tenemos las plataformas, online principalmente. Superlikers, de hecho, la empresa a la cual yo estoy al frente, superlikers.com, es una de ellas. Pero en Estados Unidos hay otras, como Bashville, como que les comentaba ahorita, como Punchtab, como Bunchball, etcétera, etcétera, que son también plataformas de gamification, que me permiten también configurar estrategias de gamificación, gamificar acciones dentro de las páginas web, etcétera, etcétera, y que me permiten un mayor control sobre las campañas, sobre las estrategias, además que me permiten aumentar los niveles de automatización para, por ejemplo, lanzar notificaciones cada vez que alguien pase a un participante en el ranking, por ejemplo, o cada vez que haya un nuevo premio disponible, o cada vez que haya una nueva acción que genere puntos, o cada vez que haya una nueva medalla, un nuevo nivel, etcétera, etcétera. Estas notificaciones son importantes porque van a incentivar a que la gente vuelva a entrar al programa, vuelva a entrar a la campaña y siga participando, y obviamente eso solamente se logra con pues, ya, plataformas y herramientas profesionales de gamification. Por otro lado, también tenemos que definir cuál es el alcance de la promoción. Es decir, nosotros tenemos cualquier estrategia de gamificación, cualquier programa de puntos o de gamificación o campaña o concurso, al igual que cualquier producto o cualquier marca, requiere promoción. Y tenemos dos tipos de promoción. Tenemos la promoción externa, que es la que busca que haya más participantes, y tenemos la promoción interna, que es la que busca que las personas que ya hicieron clic en participar y que ya estén participando, participen realmente y hagan todas las acciones
que nosotros queremos que haga. Porque de hecho, en las campañas gamificadas, eso les voy a mostrar acá esta pirámide, el gran problema que tienen la mayoría de los concursos que se hacen y los programas es que muchas personas llegan al home de la campaña, pero muy poquitas hacen clic en participar o muy poquitas llenan el formulario de registro. Ahora, cuando lo hacen, las pocas que lo hacen, el porcentaje, qué sé yo, el 10%, 20%, 30%, de pronto menos, de los que hacen clic en participar o llenan el formulario de registro, no terminan participando realmente, no hacen las acciones que nosotros queremos que hagan, no invitan a los amigos, o no ingresan los códigos, o no suben las fotos, etcétera, etcétera. Y para que la gente haga todo eso, requerimos que se haga una promoción interna. Y de esa promoción interna se encarga el Campaign Manager, que es la función que yo les voy a compartir a ustedes más adelante, que es la persona que se encarga de administrar la campaña o el programa gamificado. Por último, entonces ya tenemos que tener listo saber cómo vamos a ejecutar la estrategia, el plan. Por ejemplo, tenemos listo un campaign manager, tenemos listo una persona, o yo mismo voy a estar pendiente de darle soporte a los participantes, de animar a los participantes para que sigan participando, sigan invitando a sus amigos, por ejemplo, o sigan realizando las acciones. Y sobre todo, también muy importante, cómo yo voy a controlar todo esto, porque si no lo controlo, se me puede salir de las manos y, por ejemplo, puede ser un terreno fértil para los cazapremios, por ejemplo, para que hagan fraude. Por otro lado, también tenemos una serie de precauciones que tenemos que tener a la hora de planear una estrategia de gamification. Tenemos estas preguntas que nos van a ayudar a planear, a hacer una mejor planeación de esto. Como yo les decía, pues por un lado, ¿es mi público objetivo proclive al juego? Si vamos a lanzar una estrategia de gamification orientada principalmente a público, por ejemplo, a hombres de estratos 5 y 6, profesionales entre 30 a 40 años, vamos a tener un gran problema ahí, porque esas personas son las que son menos proclives al juego, porque están muy ocupados, están en su plena edad laboral, productiva, y pues realmente sacan muy poco tiempo para participar en este tipo de dinámicas, excepto en sus ratos de ocio y sus ratos libres, perdón, que lo dedican para hacer deporte o para desarrollar pues sus hobbies y eso. Por otro lado, tenemos que preguntarnos, ¿atrae mi estrategia a los cazapremios? Por ejemplo, la dinámica atrae a los cazapremios o los premios atraen a los cazapremios. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que los iPads, los iPhones y los PlayStation atraen mucho a los cazapremios, lo que son gadgets y eso atrae mucho a los cazapremios. Tengo asegurado los recursos de promoción interna y externa. ¿Se acuerdan que les hablaba ahorita de que debemos promocionar internamente para lograr que los participantes hagan más dentro de las campañas? Y la externa para lograr que tengamos bastantes participantes o por lo menos personas que lleguen al home de la campaña. ¿Está listo el Campaign Manager para microgestionar la campaña? Porque si no tenemos un Campaign Manager, una persona que se persone esto, pues es muy seguro, es muy probable que la campaña no va a generar los resultados deseados, porque la gamificación no es configurar una aplicación, lanzarla y que quede en piloto automático, no. Eso requiere de gestión, requiere de administración para que realmente obtengamos los resultados que deseamos. Sabemos cómo prevenir, identificar y controlar el fraude, y eso es muy importante. Yo creo que muchos de nosotros hemos lidiado con los cazapremios y con todos los dolores de cabeza que conlleva todas las actividades fraudulentas que ellos realizan. Por otro lado, tengo planes de contingencia de resultados no deseados. Por ejemplo, ¿qué pasa si la gente no se me está registrando? O sea, hace clic en participar, pero no llega al formulario de registro, por ejemplo. ¿Puedo yo cambiar el formulario por un formulario más sencillo? ¿O qué pasa si yo veo que definitivamente la gente no está ingresando, por ejemplo, los códigos para ganar puntos y subir de nivel? Hombre, ¿será que es que el ingreso de los códigos, por dar un ejemplo, está demasiado complejo y debo cambiar una dinámica que sea un poco más sencilla? O, por ejemplo, estoy logrando que las personas inviten a sus amigos para que también participen, si no, ¿por qué no? Entonces, todos estos escenarios no deseados debemos tener planes para contrarrestarlos y debemos saber cómo vamos a contrarrestarlos para que a la larga, al final, el concurso o la campaña realmente sí tenga los resultados que nosotros deseamos. Por otro lado, tengo las herramientas para ejecutar estas acciones de contingencia, de ahí de la importancia que yo les comentaba de plataformas para que, o sea, que nos ayuden realmente a implementar todas esas acciones de contingencia. Y por último, los que trabajamos en agencias o trabajan en agencias, sabemos lo importante que son
superar todas las pruebas de QA, de Quality Assurance, en todos los dispositivos y navegadores, sobre todo cuando hay desarrollos a la medida o cuando ya hay personalización de las plataformas, porque pues sabemos que si no hay esas, si no se efectúan esas pruebas, es muy probable que la gente, los participantes, tengan problemas al interactuar, sobre todo desde navegadores viejitos como Internet Explorer 5, 6, 7, que pues realmente son los que más problema conllevan. Y esto con el fin justamente de armar lo que llamamos la pirámide, aquí de hecho no es el embudo, sino la pirámide de las campañas digitales gamificadas. Porque obviamente nosotros vamos a tener una cantidad de gente que va a llegar al home de la campaña, al micrositio, pero obviamente tenemos que lograr que la mayor cantidad posible de esas personas que llegaron al home de la campaña, producto de una promoción con Social Ads, con Google AdWords, con Display Advertising, etcétera, etcétera, tienen que hacer clic en participar o tienen que llenar el formulario de registro, pero necesitamos que se conviertan en participantes, que ahí es donde realmente está el valor de una campaña gamificada. En la medida en que yo tengo un participante, voy a generar valor. De hecho, un participante es mucho más valioso que un fan, o mucho más valioso que un seguidor, porque un participante me va a dar su esfuerzo, me va a dar su atención, me va a dar su tiempo, me va a invitar a sus amigos, o me va a comprar, etcétera, etcétera, cosa que es mucho más difícil que lo haga pues un fan, un simple seguidor. Y una vez la persona se ha ingresado, pues obviamente debemos incentivarlos a que realicen las acciones, a que jueguen, a que realicen las actividades que hacen parte del juego de la campaña. Y por último, pues que lleguen a las metas finales. Ojalá que todos lleguen a la última etapa, al último reto, a que rediman premios o que a los puntos, al máximo puntaje establecido, etcétera, que es lo que nos va a definir el éxito rotundo pues, de la campaña. Volvamos un momentico a lo que es el tema de los objetivos del gamification aplicado al social media marketing. Como yo les comentaba en un principio, la mayoría de las marcas están todavía en la etapa de aumentar comunidad. Quieren tener más fans, quieren tener más seguidores, quieren tener más suscriptores, pero todos sabemos, o todos nos hemos dado cuenta que si realmente de nada sirve tener 1 millón de fans si esta persona no está interactuando conmigo, o si estas personas no me están comprando, o si estas personas no están utilizando las redes sociales para el servicio al cliente, por ejemplo, como lo utilizan algunas marcas. Y de ahí justamente se desprende también el otro objetivo de social media marketing, que es la activación de comunidad. Por ejemplo, aumentar en Facebook el people talking about this, aumentar los retweets, aumentar el engagement, etcétera, etcétera. También tenemos lo que es perfilación de comunidad, porque muchos tenemos muchos miles de fans, pero realmente no sabemos quiénes son esas personas, no sabemos dónde viven, no sabemos qué edad tienen, porque cuando la persona se hace fan, pues Facebook no nos da esa información. Pero si yo logro que esos fans participen en un programa gamificado o en un concurso, etcétera, etcétera, ya empiezo yo a perfilar parte de esa comunidad. Por otro lado, tenemos lo que es la monetización de la comunidad. A lo largo del social media marketing tiene como fin siempre rentabilizar el marketing digital y rentabilizar nuestras comunidades digitales. También necesitamos que la gente nos ayude a replicar, sobre todo a compartir las buenas noticias, compartir nuestras promociones, compartir el mensaje que nosotros queremos decirle al mundo. Y justamente si logramos que estas personas se vuelvan replicadores, estaremos aumentando el valor de estos miembros en nuestras propias comunidades digitales. También tenemos que fidelizar, y esto es más importante ahora que nunca, sobre todo en la medida en que ahora que Facebook está quitando el reach a todas las páginas y a todos los fanpages, por ejemplo, porque obviamente todos somos fans de muchas páginas y no tenemos tiempo para ver todos los posts de todas esas páginas y amigos que tenemos en Facebook, etcétera, etcétera. Pero, y justamente ahí es donde es importante hacer esfuerzos para que las personas o nuestros fans estén pendientes de nuestros posts, o que si los ven, nos presten un poco más de atención y que les hagamos falta cuando no publiquemos. También otro de los objetivos de social media marketing es obviamente el tema de la reputación. Hay marcas que a través de las redes sociales, de hecho, no las han sabido utilizar bien y se ha deteriorado su imagen porque es un muro de lamentos y de quejas por parte de sus clientes. Un ejemplo de eso son un poco las compañías de telefonía celular, que ustedes ven, de hecho algunas han cerrado sus muros porque no les interesa pues no les interesa que la gente comente. Entonces, la reputación también es uno de los objetivos
de social media marketing. Y todos estos objetivos se pueden alcanzar, o sea, también pueden ser objetivos de la gamificación en social media marketing. Yo puedo alcanzar todos los objetivos a través de estrategias gamificadas. Ahora, aterricemos en la gamificación. ¿Por qué no la estamos utilizando? ¿Por qué no estamos proponiéndole a nuestros clientes más concursos, o más programas, o más programas gamificados? ¿O por qué no los implementamos nosotros mismos? Pues por un lado tenemos el tema de que antes los costos eran muy grandes. De hecho voy a compartir otro slide acá donde nosotros, de hecho aquí tengo un poco lo que son los mitos, aquí ya lo van a ver. Antes teníamos que para lanzar una estrategia de gamification unas inversiones gigantescas. Había que hacer todo el desarrollo a la medida y eso obviamente hacía que fuera una utopía proponerle a un cliente una estrategia de gamification. Ahora se pueden alquilar plataformas y usar plataformas desde los $300 mensuales o hasta menos, de hecho. Es más, si algunos utilizan acá Social Tools o Fan Machine o Easy Promo, etcétera, ustedes saben que se pueden lanzar concursos de creo que desde $20 o $15 o $50, etcétera, concursos pequeños, pero bueno, a la larga son actividades que también nos ayudan un poco para eso. Antes no teníamos tecnología disponible y siempre que había hacer un desarrollo, había que hacer desarrollos e implementación a la medida. Ahora no, ahora existen plataformas como Superlikers, en el caso de Colombia, América Latina, o Bashbeat o PunchTab, etcétera, en Estados Unidos. Antes no había formación ni experiencia, no teníamos casos de éxito. Realmente era difícil por convencer a un cliente de que lanzara una estrategia gamificada porque pues no sabía los resultados y no teníamos de dónde decir, mire, esto sí funciona porque aquí en otro lado ha funcionado bien. Ahora sí tenemos cientos o miles de casos de éxito. Solamente en el caso de Superliker nosotros hemos lanzado más de 1000 campañas en las que han participado más de medio millón de participantes directos y más de 5 millones de participantes indirectos. Antes había mucho escepticismo del cliente porque obviamente no había resultados que mostrar. Ya ahora cada vez hay más registros de buenos resultados. Y por último, pues antes de hecho la penetración de Internet no era tan alta, no había una penetración digital y eso hacía por ejemplo, las campañas de gamificación o las campañas en las que había participantes eran muy costosas porque tenían que hacerse, por ejemplo, a través de televisión, donde hay un sorteo en horario prime en la televisión, o la gente tenía que recortar las cositas, los empaques, enviarlos por entrega, por correo, etcétera, etcétera, y lo hacía mucho más difícil y mucho más dispendioso, pues cualquier dinámica. Hoy en día, pues ya tenemos más de 21 millones de personas, de colombianos con cuenta en Facebook, tenemos más de 20 millones de accesos a Internet, perdón, y más de 5 millones de smartphones en Colombia. Entonces esto realmente hace que hoy en día pues ya derrumbemos los mitos que nos estaban impidiendo ofrecerles a nuestros clientes o proponerles que implementaran estrategias gamificadas. Y de todas maneras, sea quien sea nuestro cliente o sea quien sea nuestro potencial participante, estas estrategias o estas campañas siempre deben ser como para dummies, es decir, deben ser fáciles de entender, fáciles de masticar, fáciles de participar. Si nuestra campaña, nuestra estrategia no es para dummies, no sirve, porque la gente no va a perder tiempo tratando de entender cómo funciona algo. En Internet todos sabemos que las cosas tienen que funcionar rápido, tenemos que entenderlas rápidamente, tenemos que identificar rápidamente cuál es el beneficio de participar, cómo participo, cómo creo valor, cómo gano, etcétera, etcétera, para yo decidirme realmente pues a la hora de si participo o no participo. Ya entrando un poco, y de hecho ya nos falta mucho, vamos a hablar un poco sobre lo que son los elementos básicos de las campañas gamificadas. Lo que son de hecho, en la gamificación 1.0 habla de lo que es el PBL, Points, Badges and Leaderboard, o sea, puntos, medallas o trofeos y tabla de líderes, que son básicamente como los elementos básicos de las campañas gamificadas. Nosotros hemos identificado otros que creemos que son todavía más básicos, que hacen parte de cualquier campaña gamificada. Por un lado tenemos las acciones, que es lo que hace la gente, qué es lo que tiene que hacer el participante, cómo tiene que jugar, cómo juega, cuáles son las habilidades que tiene que tener, las acciones que tiene que tener. Están los puntos pues siempre es la unidad de valor por excelencia que permite medir y evaluar el progreso de un participante comparándolo con otros participantes. Tenemos obviamente la parte de información, entre más información le demos al participante, como les decía ahorita, pues
mayor van a ser las posibilidades de que la gente participe porque va a estar totalmente pues, informada. Tenemos los premios o el incentivo, sea real, físico o virtual, como un badge, o sea, como una medalla, como un reconocimiento, como un nivel. Y obviamente, pues también, como yo les decía, ahí tiene que haber una gestión. Si no hay una gestión del campaign manager, la persona que está al frente de la campaña del programa de gamificación, pues los resultados pues, no van a ser los mejores. Y estos son los que nosotros consideramos que son los elementos básicos de la campaña. Pero ya hay otros elementos que ya son enriquecedores, pero que son opcionales. Ya estos hacen parte del típico PBL, de Points, Badges and Leaderboards, que son las medallas, los niveles, la microgestión, la promoción, la gratificación y la ubicuidad. Las medallas y los niveles nos sirven de hecho para que la gente se sienta más motivada, sienta que se le está reconociendo, sienta que está avanzando. Y ahí jugamos un poco con la psicología del jugador o del participante. A medida que ve que va avanzando y que se va acercando más a su zanahoria o al premio, pues se va motivando un poco más. Entre más micro, más detallada sea la gestión, mejor. Si yo logro comunicarme personalmente con los participantes, muchísimo mejor. Si yo logro, por ejemplo, incentivar a los que llevan pocos puntos o comunicarme con los que les falta muy poquito para pasar al siguiente nivel, o, por ejemplo, promocionar las nuevas acciones que están dando puntos o los nuevos premios que tengo en la campaña, pues voy a tener mejores resultados. Perdón. Lo mismo pasa con la promoción. Obviamente yo tengo que hacer entre mayor sea la promoción externa, pues más participantes voy a tener, y entre mayor sea la promoción interna, mayor nivel de participación voy a tener. Tenemos lo que es la gratificación, que es justamente lo que es la experiencia, lo que define la experiencia del participante, que se sienta bien, que esté animado, y obviamente que hayan unos buenos premios o que hayan unos buenos incentivos, y eso también pues define en gran medida pues, el éxito de una campaña gamificada. Y por último, hoy en día que tenemos los dispositivos móviles y las tabletas y el internet inalámbrico, eso, la ubicuidad es muy importante. Que yo pueda participar en cualquier momento o en cualquier lugar, así como yo puedo consultar mi Facebook en cualquier momento y en cualquier lugar o mi correo electrónico. Que yo pueda participar en cualquier momento, en cualquier lugar, que yo pueda consultar mis puntos en cualquier momento, que yo pueda ver cómo voy en el ranking en cualquier momento, que yo pueda aprovechar que estoy haciendo una fila en un banco para poder jugar y ganar algo de puntos, etcétera, etcétera. Todo eso me va a aumentar los niveles de participación en las campañas. Como yo les decía, pues en un principio, de hecho, cuando hablamos de social media marketing, pues, y aquí de pronto me atraso un poquitico, este slide creo que está un poquitico mal puesto, pero tenemos de hecho que en un principio tenemos una cantidad de fans, pero toda esta cantidad de gente son miembros pasivos. Y creo que la mayor parte, la mayoría de los community managers y de los que trabajamos en la industria de social media marketing, el objetivo nuestro es, obviamente, no solamente tener la mayor cantidad de fans, sino sobre todo tener la mayor cantidad de clientes, que es lo que nos va a pedir nuestros jefes y el gerente de la empresa. Todos nos van a preguntar, bueno, de esta cantidad de gente que tenemos, ¿realmente cuántos son clientes? ¿Cuántos nos están comprando? Bueno, de eso justamente es otros objetivos que podemos cumplir con la gamificación, y es construir lo que es la pirámide de valor de nuestras comunidades en redes sociales. Cómo lograr pasar de miembros pasivos a miembros activos, a miembros replicadores, a clientes iniciales y clientes recurrentes. Imagínense ustedes un programa de puntos orientado a mi comunidad de fans, en las que yo doy puntos porque la gente comente, porque la gente postee, porque la gente tuitee o retuitee, o porque la gente haga clic en me gusta. Imagínense que yo diera puntos por compartir, por replicar, por retuitear, pero que yo diera más puntos o mejores puntos por comprar, por ejemplo, la primera vez, o comprar recurrentemente. Todo eso se puede con la gamificación, y de hecho se puede pues, con nuestra plataforma, con Superlikers, y imagino que también con las otras como Bashbid y eso. Justamente es lograr construir la pirámide de valor. Entonces yo puedo hacer retos en las que, por ejemplo, un primer concurso en las que le doy puntos a la gente porque inviten a nuestros amigos a que se hagan fan. Entonces así me ayudan a crecer un poco la base de la pirámide. Pero después puedo hacer otro concurso en el que le voy a dar más puntos a la gente porque me ingresen códigos de las facturas de compra. Entonces ahí ya estamos también apuntando a crear una base de clientes iniciales, etcétera. Y bueno, puedo hacer N dinámicas, todas enmarcadas en un programa de puntos a largo plazo, en el que la acción que va a dar más puntos siempre va a ser la compra,
porque pues, obviamente en la mayoría de las estrategias de marketing digital lo que se busca es lograr convertir fans a clientes. Por último, bueno, ya tenemos, ahorita que hablábamos de lo que son las acciones o los elementos básicos de la campaña, hablábamos de las acciones deben ser sencillas, fáciles de usar, ojalá diversas, no siempre el mismo clic o el mismo voto o algo así, sino que yo pueda generar valor de distintas maneras, deben ser motivadoras, deben ser retadoras y ojalá compartibles, que mis amigos se den cuenta de lo que yo hice esto, para que pues, ellos también se enteren del concurso y eventualmente también pues, puedan participar. Los puntos de los programas de gamificación o las campañas gamificadas deben ser administrables, deben ser creíbles, deben ser útiles, expirables. Eso es muy importante porque sobre todo en los programas de fidelización estamos manejando economías de puntos que se pueden salir, que se pueden desbordar. Y de hecho yo conozco casos de marcas que tienen millones y millones de puntos y no saben cómo hacer que la gente los redima o que rápidamente, porque de hecho si la gente no los redime es un pasivo que contablemente afecta los estados financieros de la empresa. Y entre más convertibles sea, pues mayor valor van a tener pues, para los participantes, es decir, que yo los pueda convertir por premios o que yo los pueda convertir por dinero o intercambiar, etcétera, pues van a ser mucho más útiles. Las medallas, los niveles y las medallas, como les decía ahorita, pues van a generar una sensación de estatus, de progreso, de motivación, sirven muchísimo para las campañas a largo plazo, me pueden dar privilegios, como es el caso, por ejemplo, de las categorías en el programa de Life Miles de Avianca, de las líneas aéreas, y me permiten a mí como marca segmentar las comunidades para identificar los distintos tipos de miembros de mis comunidades según el nivel en el que están y como yo haya armado la estrategia de niveles. Los premios, por último, como les decía ahorita, hay premios que son reales, hay premios que son virtuales, pero también tenemos premios que son aspiracionales, como por ejemplo la casa, el carro, cosas que son difíciles de conseguir y que son realmente, que tenemos muy pocas probabilidades, y eso sirve para grandes campañas. De hecho, ustedes saben que muchas grandes marcas lo utilizan, pero también tenemos los premios más pequeños, un bono para ir a mercar, una pizza gratis, una hamburguesa, qué sé yo, que son premios de pronto un poquito más pequeños, pero que mucha gente se mueve más por esos premios porque lo ven algo mucho más realizable y mucho más fácil de concretar, que son los premios aspiracionales. Y estos premios deben responder a los diferentes segmentos, sea niños, sea adolescentes, sea adultos mayores, sea yuppies, etcétera, etcétera. Obviamente, pues nuestro plan de premios y incentivos debe estar acorde al público objetivo al que nosotros le estamos dirigiendo nuestra estrategia pues, de gamificación. Tenemos distintos sistemas de redención, es decir, como la manera reclama los premios o como la gente accede a los incentivos. Cuando tenemos, por ejemplo, un sistema de puntos, podemos tener redención directa. Yo tengo tantos puntos y este televisor me cuenta tantos puntos más tantos pesos o algo así, entonces simplemente lo redimo directamente con solo tener los puntos. Pero hay una manera de administrar también, si nosotros tenemos pocos recursos para premios, pues podemos sortearlos o podemos subastarlos para que puedas administrar mucho mejor nuestro inventario de premios. Por último, porque ya creo que esto es un poco ya nos quedan solamente ya dos slides, tenemos el tema obviamente de los cazapremios, que es un tema que así como nos afecta en los concursos, también nos afecta en los programas de fidelización, los programas gamificados. Es un programa bien serio. En Facebook hay comunidades de más de 250.000 miembros de intercambio de votos, por ejemplo. Y eso es normal porque cada día se lanzan mil nuevos concursos y estos cazapremios son cada vez más sofisticados. Y nosotros obviamente debemos prevenir que ellos hagan parte de nuestras dinámicas. ¿Cómo? Con los términos y condiciones, con las herramientas para los administradores para poder fiscalizar bien los concursos y con mecánicas que los ahuyenten. Es decir, no es recomendable siempre lanzar mecánicas que sean muy mecánicas, valga la redundancia, como por ejemplo siempre buscar que la gente haga like en mi foto o buscar votos, etcétera, etcétera, porque probablemente esos son las mecánicas preferidas de los cazapremios. Y bueno, ya por último, como yo les hablaba un poco ahorita, la función del Campaign Manager. El Campaign Manager es un actor fundamental en cualquier estrategia gamificada, gamification. Es el que nos va a administrar la campaña, va a comunicarse permanentemente con los participantes, va a promocionarlo para que haya más participantes,
va a fiscalizarlo y a cuidarlo para que no entren los cazapremios y no vayan el ambiente de nuestra campaña o nuestro concurso, nuestro juego. Va a brindarle soporte, sea técnico o estratégico, a los participantes y lo más importante, como les decía, pues va a dar ánimo para que aquellos, pues para que haya más participantes y para que los participantes que hayan realmente alcancen la meta que nosotros hayamos diseñado en nuestra estrategia gamificada. Esto es básicamente pues lo que quería compartir con ustedes sobre la gamificación al social media marketing. Y bueno, ya quedo entonces ya muy atento a cualquier preguntas o inquietudes que ustedes tengan. Luis, muchísimas gracias por compartir con nosotros ese conocimiento tan valioso. Mira, Luis, tienen varias preguntas, pero pues tenemos solo 15 minuticos, no vamos a alcanzar a leerlas todas. De todas formas, yo les compartí ahí por el chat el Twitter de Luis, @luchodelcast, para que puedan escribirle a él si tienen más inquietudes. Nos pregunta Carolina Vélez, ¿cómo evitar los cazarrecompensas? Es decir, aquellas personas que no hacen parte de tu target, pero que solo por ganarse algo participan, que se dedican a ganar cosas. Bueno, primero que todo, de hecho, aquí volvemos un poco a lo que hablábamos de los cazapremios o cazarrecompensas. Eh, entre más cerrada o entre más cerrado sea el target de participantes potenciales, muchísimo mejor. Si, por ejemplo, yo estoy definiendo una estrategia, un concurso solamente para los que sean clientes míos y no para cualquier persona, pues ahí no van a entrar a cazarrecompensas ni cazapremios porque pues normalmente de hecho los cazapremios no compran nada, ellos quieren absolutamente todo gratis. Si hablamos de concursos en Facebook, por ejemplo, para activar mi comunidad de fans o para aumentarla, que obviamente ahí sí ya está abierta prácticamente a todo el público, que haga clic en me gusta, que se puedan volver fans potenciales. Y ahí nosotros tenemos que apoyarnos mucho, por un lado, en los términos y condiciones. Los términos y condiciones deben ser muy claros y de hecho es lo primero que ellos leen. Un cazapremios, un cazarrecompensa es inteligente y sabe en qué concurso entrar y en cuál no entrar. Y lo primero que ellos hacen es leer los términos y condiciones para ver si las actividades, las acciones que ellos hacen están penalizadas o no. Y lo otro que también tenemos que usar son las mecánicas, las dinámicas. Las dinámicas no deben ser, por ejemplo, con base a que más likes tengo, o sea, o dinámicas que les gusten los cazapremios. Deben ser, ojalá, dinámicas que requieran esfuerzo, que requieren creatividad. Los cazapremios son perezosos. Los cazapremios no quieren hacer ningún esfuerzo, quieren todo fácil, quieren todo gratis, quieren todo inmediato. Entonces, si las dinámicas requieren algún tipo de creatividad, de esfuerzo, de trabajo, pues van a ahuyentarlas, pues, como tal. Esas son mis dos principales recomendaciones para prevenirlos y para ahuyentarlos. Míranos una petición de Alejandro Cabrera que si puedes enviarles nombres de herramientas para realizar gamificación. Sí, como les decía, pues de hecho, una de ellas es la que yo estoy al frente, que es de las primeras plataformas de gamification en América Latina, se llama Superlikers, superlikers.com, pueden acceder a ella. Esa es una plataforma, es una herramienta profesional de gamificación, va dirigida principalmente a agencias digitales y a departamentos de mercadeo de grandes marcas. Ahí en América Latina hay plataformas de concursos y de promociones en Facebook que eventualmente tienen algunas dinámicas que se pueden asimilar o que pueden incorporar algunos elementos de la gamificación. De las más usadas está, por ejemplo, Easy Promos, está Social Tools, perdón, son las que yo, está también Cool Tabs, es española, entre otras. Pero son plataformas que más que no permiten configurar programas de filiación a largo plazo, no tienen API, o sea, no son tan profesionales, diría yo, aunque sí permiten algún grado de personalización, pero permiten básicamente dinámicas más pequeñas. De hecho, son plataformas cuyo costo de licenciamiento oscila entre $20 o $50 por concurso, hasta máximo 100 y $150 por concurso. Por ejemplo, si es una plataforma un poco más costosa, pues les decía, orientada más a agencias digitales, cuesta desde $500 por campaña en adelante.
En Estados Unidos tenemos otras plataformas mucho más costosas, pero ya son, esas van dirigidas ya hacia empresas norteamericanas del Fortune 500, grandes corporaciones, y son plataformas que no bajan de los $3,000 mensuales. Por ejemplo, está Bashville, está PunchTab, está Bunchball, entre otras. Pero realmente, pues hasta ahora, esas son las principales plataformas que yo conozco, principalmente en América Latina y en Estados Unidos. Ok, mira, nos pregunta Janela, ¿cómo gamificar integrando los dos mundos, el real con el virtual? Por ejemplo, en el caso de un medio impreso. Sí, esas estrategias son las mejores, porque además vamos a captar audiencia de los dos mundos, vamos a captar audiencia del mundo digital y del mundo real. Además hacen que las dinámicas sean más variadas y por lo tanto más entretenidas. Entonces, podemos, por ejemplo, lanzar una dinámica o un programa en el que la gente tenga que encontrar un código en el periódico, por ejemplo, o tenga que encontrar un código o una frase, o, por ejemplo, con trivias. Yo puedo hacer una trivia online, pero que la respuesta esté por fuera, yo tenga que ir a un determinado local para yo poder acceder o para poder encontrar la respuesta. El problema de esas dinámicas es que normalmente los niveles de participación son un poco menores, porque la gente tiene que hacer un mayor esfuerzo. La gente tiene que levantarse del computador, salir de su casa y, bueno, y realmente hacer un poco más de esfuerzo. Pero ahí ya, de hecho, la ventaja es que solamente participan quienes estén mucho más enganchados realmente con la marca y quienes realmente quieran, tengan todo el deseo de ganar, pues, y ganar, pues, bien, no como los cazapremios que quieren ganar, pero fácil. Pero sí, indudablemente para mí, de hecho, ahora, lo otro es que nosotros estamos haciendo con Superlikers, tenemos ya también programas de puntos programas de afiliación para puntos de venta. Dentro de poco vamos a lanzar un programa de afiliación para una pizzería en el que, al igual que en el éxito de Carulla, por ejemplo, que son las grandes superficies de supermercados acá en Colombia, en donde el cajero me pide mi cédula o sea, cuando yo pago y el cajero indica, pues, o ingresa en el sistema cuánto es el valor de la compra y mi cédula y se me dan mis puntos. Lo mismo vamos a hacer con esta cadena de pizzerías que le va a preguntar a sus clientes su número de cédula y se le van a dar sus puntos, pero esos puntos a su vez va a ser notificado en Facebook y por correo electrónico y la gente va a poder ganar más puntos no solamente comprando en esa pizzería, sino también haciendo distintas actividades en Facebook. Entonces, eso es un ejemplo de cómo yo puedo combinar acciones online y acciones offline y realmente da muy buenos resultados porque es mucho más rica la experiencia del participante y de las dinámicas. Ok, voy a leerte dos últimas preguntas porque ya se nos agotó el tiempo, pero hay una pregunta recurrente que si van a tener acceso a este audio, sí. Van a tener las memorias, tanto el video como la presentación que mostró Luis en 8 días hábiles en www.interlab.tv. Ahí va a estar esta memoria y no solo esta, sino como les decía al principio, hay más de 40 webinars que ya hemos realizado para que puedan ahí ustedes mirar las memorias de los otros webinars que ya han pasado. Hay otra pregunta de Karen Borges. ¿Cómo motivar los participantes que están muy por debajo del líder del concurso, es decir, del que está ganando y lleva una ventaja grande con respecto al segundo? Bueno, los participantes no deberían enterarse si están tan abajo, perdón, a menos de que haya un ranking público. Si hay un ranking público, ok, ahí se enteran, pero no, a menos de que yo tenga publicado los puntos, por ejemplo, no deberían saber qué tan lejos están de los primeros. Es contraproducente cualquier ranking o cualquier información en la que se pueda ver qué tan lejos están los primeros de los últimos. Lo mejor es siempre, y de hecho una técnica que nosotros siempre utilizamos con Superlikers, es que, ok, utilizamos ranking, pero en el que si yo, por ejemplo, consulto el ranking y yo estoy en el lugar 300, a mí me va a salir que estoy en el último lugar, pero de los primeros 10. Es decir, que no estoy entre los primeros 10, de hecho estoy en lugar 11 o algo así, pero no voy a saber exactamente en qué puesto estoy. Entonces se me hace que es una manera de hecho, incentivar de que la gente siga participando,
sin que se desanime, pues porque estén lejos. Pero definitivamente no publicar puntos en los rankings, en el ranking de pronto no publicar la posición exacta de la persona. Si es posible, de hecho con Superlikes es posible publicar ranking entre amigos, para que yo pueda competir entre amigos y la competencia también, o sea, yo me pueda animar un poco más. Porque pues indudablemente en las competencias y en los programas y los concursos siempre van a haber esas personas que son expertas y que ni trabajan ni estudian ni hacen nada, sino solamente pues concursar y eso, y pues a veces puede ser difícil competir contra ellos. Pero yo creo que, ahora, lo otro es no publicar ranking y simplemente que yo pueda publicar, consultar mis propios puntos. Es hasta mejor. La competencia es conmigo mismo, no con los otros participantes. Y de hecho, cuando hemos hecho eso, también el rendimiento de los participantes es muy bueno también. Mira, y la última pregunta, Joana Díaz nos pregunta, ¿la ley reglamenta en alguna parte los concursos o estas estrategias de gamificación? En cada país existe una legislación en relación principalmente a los juegos de azar, las loterías, el chance, como decimos acá en Colombia, y todo lo que tenga que ver con azar. En Colombia, puntualmente, si cualquier persona va a lanzar una dinámica en la que haya azar, hay que pedirle permiso a una entidad que se llama Coljuegos. Sin embargo, si yo voy a hacer un concurso en el que no hay azar, sino que lo que el ganador, por ejemplo, se determina según el esfuerzo, no hay necesidad de pedirle permiso por juegos. De todas maneras, es importante consultar la legislación de cada país, porque pues cada país reglamenta lo que son los juegos, principalmente los juegos de azar. Por el tema del Internet y el marketing digital, el social media marketing, los concursos en redes sociales, todo eso, hasta lo que yo sé, no está todavía aún reglamentado. Y no creo realmente que haya mucha necesidad pues, de reglamentarlo, puesto que el alcance todavía de este tipo de dinámicas es un poco o es menor al de, por ejemplo, que se hacen a través de televisión. Esas cosas que normalmente sí requieren un poco más de permiso, tienen un poco más de controles. Pero mi recomendación es siempre consultar la legislación vigente en cada país para saber cuáles son los permisos que toca pedir las autoridades de cada país. Luis, muchísimas gracias. Por aquí hay un aporte de de Ariel Burgos que nos dice que en Bolivia se regulan mucho los juegos, que se llama AJ y que les representa muchos papeles, que es casi un parto. Entonces, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que todos los asistentes que nos acompañaron hoy te puedan acompañar en el curso intensivo en nombre de Interlat, Escuela Latinoamericana de Negocios en Internet, la Universidad Pontificia Bolivariana y nuestra comunidad CELATA. Les damos las gracias por participar. Nos vemos mañana o hasta el próximo miércoles. Que tengan buena noche, buena tarde a todos. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.